de Panorama Queretano y Panorama Turístico, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles en esta oportunidad, a la hora que nos vean, en la mañana, en la tarde, en la noche, fin de semana, entre semana, porque bueno, pues ahora esto nos dan la posibilidad de las redes sociales y esta tecnología. Me da mucho gusto saludar a Fabián Camacho. ¿Cómo estás? Bien. Presidente de Canal con Querétaro. Me da mucho gusto recibirte aquí en la Cámara de Comercio, Facundo, en esta... Mira, tenemos aquí la galería de expresidentes. Sí, oye. 50 expresidentes desde 50. 1903. Ah, mira, empezaron con el siglo. Empezamos con el siglo. Recordar que este año la Cámara cumple 120 años. Oye. Y aquí este es el muro de la historia. Justo aquí, mira, tenemos a Alejandra González, sí, aquí está. la única presidenta mujer que ha tenido la Cámara. Hoy en día. Ahí nos ha faltado la equidad de género, Fabián. Bueno, hay que decirlo, la Cámara creo que ha sido contemporánea a los tiempos que ha venido viviendo el país y el mundo. Hoy en día la obligación que tenemos es no dejar de garantizar ese equilibrio. Oye, aquí está una persona que se me hace conocida. Nuestro gobernador Mauricio Curi. Mauricio Curi. Él fue del 2006 al 2007. 2006 y 2007, ¿verdad? Mauricio Curi, nuestro gobernador, fue presidente de la Cámara de Comercio. Aquí seguramente hay muchísimas personalidades de la vida política, social, cultural, educativa de Querétaro, ¿no? ¿Verdad? Sin duda, hay que decirlo, la Cámara de Comercio, sus 120 años, mi querido Facundo, ha sido espacio donde se han congregado no solo personas que se dedican a la empresa y al comercio, sino también personas que han aportado con su liderazgo a Querétaro y que han formado parte de la historia de lo que es el Querétaro que hoy en día conocemos. Podemos ahí ver grandes personalidades. Sí, y vaya un Querétaro muy plural, un Querétaro cosmopolita, diría yo, porque hoy vemos a personas de muchas partes de la República Mexicana y del extranjero incluso, que hoy están siendo parte, todas y todos, de una vida, pues, muy diferente a lo que era Querétaro hace algunos años. Fabián. Fíjate, el primer presidente, Desiderio Reséndiz, en 1903, un comerciante que se dedicaba a poner en el mercado productos de las haciendas que estaban, por ejemplo, la de carretas, por decirte alguna. Eran comerciantes que se dedicaban particularmente a comercializar ese tipo de materias primas. Muchos de ellos eran también quienes tenían los comercios que en 1917 recibieron al Congreso Constituyente. Pero situarnos en eso nos hace entender cómo era un Querétaro completamente diferente al que hoy en día tenemos, donde estamos conectados con industrias importantes como la aeronáutica, nos conecta con el mundo. Estamos conectados con sectores de mucha pujanza como el tema vitivinícola, que también nos hace estar a nivel internacional. El tema turístico también hoy en día se mueve a un ritmo importantísimo. Entonces, por supuesto que hoy que vemos a 120 años la Cámara, nos hace también reconocer cómo Querétaro es otro y cómo hoy en día Querétaro está teniendo grandes oportunidades para seguir creciendo. Sin duda alguna. Oye, Fabián, viendo aquí algunas imágenes, a mí se me hace que eres de los más chavos, ¿no? Presidentes de la Cámara. Fíjate que por ahí quien fue presidente muy joven, por acá está Gerardo Proal de la Isla. Ah, mira, ok. Ahí está Gerardo Proal, él fue presidente, según me cuentan la anécdota, teniendo 29 años. Ok. A mí me toca llegar a ser presidente en el 2021 teniendo 35 años. No, está chavo. Sí, hemos sido de los más jóvenes, pero sí, Gerardo ha sido el más joven. En la historia contemporánea, digo, ya no traigo yo el dato de los 40, no, pero de los sí 30. Se ven grandecitos los demás, ¿eh? Sí se ven, ya tenían sus años. Pero sí, Gerardo le tocó ser presidente muy joven. Qué bueno, muy bien. Yo creo que esa juventud te ha dado, mi estimado Fabián, pues una energía para encabezar ese sector que es muy amplio, es muy plural, muy, además muy trabajador, muy chambeador. ¿Cómo van? ¿Cómo están en la Cámara? Pero antes me gustaría platícanos un poquito quién es Fabián Camacho. Fíjate que yo me apasiona mucho, Facundo, el tema de la comunicación, de la ciencia en los negocios. Me considero un emprendedor como vocación. Me interesa mucho estar buscando dónde detonar proyectos, dónde detonar ideas, de avanzar en equipo. Y mi formación es de politólogo. Yo estudié ciencias políticas en la Autónoma de Querétaro. Y mi foco de negocio, tengo una consultoría en comunicación. Y a nivel familiar nos dedicamos al tema de la obra civil, una empresa constructora. Y llevo aquí 10 años en la Cámara de Comercio. Me mueve mucho, una década, me mueve mucho, Facundo, la idea, fíjate, de que el comercio y las empresas son un motor para cambiar fuertemente nuestra sociedad. Es algo que me mueve y que buscamos transmitir desde hoy en día en la presidencia a los negocios queretanos.
Perfecto. Oye, en el tema del sector comercio en Querétaro, que ha crecido mucho, la pandemia seguramente pues, fue un acicate ahí para buscar opciones alternativas. ¿Cómo está hoy el comercio organizado en Querétaro? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? Venimos ya entrando a una época que creo que es importante para ustedes. Viene la Semana Santa. ¿Cuál es el panorama, Fabián? Bien, mira, el 2022 fue un año clave de recuperación. Nos posicionó en términos del sector terciario en cuestión de empleo, en cuestión de cubrir pasivos que dejó la pandemia. Sí. Nos puso en un proceso de recuperación casi al 100%. Todavía hay algunos resabios de los 2 años de pandemia. Pero hay que decirlo, 2022, el regresar a una dinámica ya sin usar cubrebocas, el poder reincorporarnos a un ejercicio de aforos similares a las del 2020 y antes, posibilitó que la economía en Querétaro avanzara y se recuperara en la mejor de las maneras. El 2022 lo cerramos con un crecimiento en el sector terciario cercano al 8%. Mira. Sin embargo, hay que señalarlo, la inflación durante todo este 2022 y este año es un tema que nos está ahí empujando y nos está poniendo importantes desafíos porque nos pone el escenario donde ciertos productos se están poniendo a la alza. Hace poco el tema del huevo, casi el tema del gas, la tortilla. Pero nosotros sabemos en el comercio organizado que si subimos dramáticamente los precios al consumidor, si le hacemos empuje a la inflación y le respondemos de manera similar, el consumo se cae. Y algo que nos dejó marcado la pandemia es que cuando no hay consumo, y la pandemia fue una crisis de consumo. Así es. La gente dejó de consumir. Sí. Los negocios nos venimos abajo. Por tanto, el sector del comercio formal organizado en Querétaro ha buscado en la mayoría de las posibilidades amortizar ese impacto inflacionario para poder seguir incentivando el consumo. Y déjame decirte, Facundo, que al menos en el 2022, el año pasado, Querétaro se posicionó entre los 3 estados donde menos impactó la inflación. Y eso ha resultado en parte de que los comerciantes, los prestadores de servicio, el sector turístico, buscaron amortiguar lo más que se pudo el tema inflacionario. Y eso es lo que estamos haciendo este 2023. Queremos aprovechar en gran medida, como tú bien señalas, vienen temporadas de Semana Santa, vendrá la temporada del Día del Niño, Día de la Madre, eventos de consumo importantes, y en la Cámara estamos alistando a los negocios para que tengan inventarios, sepan cómo lanzar campañas de descuento y puedan además aprovechar la tecnología para poder abrazar cada vez más consumidores, pero buscando aprovechar mucho estas temporadas de consumo. Qué bueno, porque ahora viene, pues ojalá esa época, ese momento de recuperarse, ¿no? Digo, yo sé que algunos no pudieron resistir la cuestión de la pandemia, tuvieron que cerrar las puertas y quizás dedicarse a otra cosa o esperar a que se reactivara la economía. Platicamos un poquito, mi estimado Fabián, ¿cuántos son? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Qué giros tienen? Sí. ¿Cómo está el panorama de este gremio del comercio organizado? Somos cerca de 20,000 unidades de negocio representadas en el estado, particularmente del comercio, servicio y turismo, que es el sector terciario que nos toca representar a nosotros aquí en la Cámara de Comercio. Y poderte mencionar, tenemos gremios, por ejemplo, al sector hotelero, a las tiendas de conveniencia, a las abarroteras, ferreterías, papelerías, tortillerías, al mismo tiempo a franquicias, un segmento que ha crecido mucho con franquicias locales. Y mencionarte que particularmente ha habido una importante incorporación de jóvenes empresarios que hoy en día con ideas de tendencia en el ejercicio de negocios están sumándose a la Cámara para también buscar la parte de posicionar su propuesta de valor. Y algo que también está resultando muy, muy valioso es cómo las mujeres comerciantes, las mujeres emprendedoras también se están acercando hoy en día a la Cámara. Hay que decirlo, muchas de ellas que durante la pandemia tuvieron que encontrar por necesidad una fuente adicional de ingresos, hoy en día son mujeres que están buscando maximizar ese emprendimiento que desarrollaron y en la Cámara les estamos apoyando. Oye, además siempre la mujer emprendedora es ejemplo a seguir, ¿no? O sea, la mujer es, como dicen en términos luego así muy coloquiales, están muy echadas para adelante. Fíjate que son inspiración. Finalmente, creo que todas las personas avanzamos con desafíos, pero ciertamente las mujeres en nuestra sociedad siguen teniendo desafíos diferentes, incluso complejos para poderse desarrollar. Y creo yo que cuando una mujer, y sobre todo una mujer, emprende, es una inspiración para las mujeres mismas, pero para la sociedad, porque tiene que romper diferentes barreras. Y en organizaciones como la Cámara, lo que nos toca hacer, en ánimo de representarlas, es ser congruentes con el esfuerzo que ellas le están poniendo para que como organización también poder apoyarlas. Perfectísimo.
Seguramente cuando asumiste la presidencia de este organismo, la Cámara Nacional de Comercio en Querétaro, pues llegaste con un objetivo, un plan de trabajo. Esto voy a hacer al frente de la Cámara. ¿Cómo vas con ese plan de trabajo? Vamos bien, Facundo. Fíjate que parte importante era cómo acercábamos una propuesta de valor a los negocios que les hiciera ganar más o gastar menos. Okay. Esa es la clave. La Cámara de Comercio tiene que cumplir esa misión, si no, no tiene razón de ser. Y estamos hoy en día focalizándonos fuertemente a ello. Ganar más, gastar menos. ¿Cómo lo estamos haciendo? Con un programa de capacitación importante para que los negocios sean más competitivos, más productivos, sepan cómo aprovechar de mejor manera las ventas que tienen, sepan cómo atajar e ir por un mercado que cada vez es más competitivo y más nutritivo en nuestra entidad. Pero por otro lado también traemos la sensibilidad de que hoy en día las empresas y los negocios traen importantes desafíos en materia de mantener las fuentes laborales. Sí. Esa parte es algo que estamos trabajando de manera importante, porque hoy en día, Facundo, reconocemos que una empresa exitosa no se mide tanto por el índice de sus ventas, que eso es importante, sino se mide mucho más por las fuentes de empleo formal que generan y las que mantienen. Entonces, ante las reformas que ha habido en materia federal en términos laborales el año pasado y que son aplicadas hoy en día, traemos una estrategia de asesorar y acompañar para que los negocios sepan muy bien temas con el SAT, temas con el IMSS, temas con la autoridad laboral y poderles estar representando y que ellos puedan seguir manteniendo esas fuentes laborales formales sin que les impacten la viabilidad de su negocio, que esa es una parte importante. Y luego muchas veces, Facundo, por supuesto que hay temas que desde la Cámara estamos empujando para que dejen de suceder así, pero la mayoría de las veces es falta de tener la información precisa para poder tomar las gestiones a nivel empresarial. Y finalmente, mi estimado Facundo, lo que te puedo decir es que otro de los elementos importantes que estamos teniendo es cómo la Cámara de Comercio se acerca a las pequeñas unidades empresariales, a los negocios populares, a los negocios que muchas veces son de autoempleo, negocios familiares, porque robusteciendo la economía local con ellas y con ellos es como creo que podemos también garantizar que la economía en lo general pueda avanzar en mejor manera. Perfecto. Oye, mi estimado Fabián, a mí me gustaría que por último nos compartas, yo sé que hay muchos temas, pero vamos a dejar algunos para después, por si no después de qué hablamos, ¿verdad? Entonces, compártenos por favor, cómo esperan, cómo vislumbran el panorama para estos días que vienen ya de la Semana Santa. Mira, traemos panorámica. Sí, un gran pronóstico. Finalmente la Semana Santa, por ser una temporada de recibir una gran afluencia de visitantes, de que Querétaro, por ser patrimonio histórico, por tener joyas como la Peña de Bernal, como la Sierra Gorda, la zona de viñedos, nuestro centro histórico, se convierte en un lugar asiduo para visitantes de la República y a nivel internacional. Y eso nos da la posibilidad de estar pronosticando una derrama económica, tanto Semana Santa como Pascua, cercana a los 670 millones de pesos. Que impactará naturalmente al turismo, pero que genera una derrama sobre todo porque se genera consumo en tiendas de conveniencia, tiendas de abarrotes, restaurantes, particularmente también el tema de artículos religiosos que hoy en día también se verán beneficiados. En general es una temporada de bonanza donde los negocios queretanos estamos listos para ofrecer servicio, ofrecer descuentos, ofrecer oportunidades y aprovechar de mejor manera una temporada como esta. Mi querido Fabián Camacho, presidente de Canaco, Querétaro, te aprecio y te agradezco mucho que me hayas recibido para platicar brevemente y dejamos en el tintero varios temas, ¿no? Porque hay muchísimo, hablar de los diferentes municipios, tenemos 18, seguramente tienes presencia allá en los municipios, que nos platican allá cómo van, cómo están. Vamos a seguir dando buenas cosas de qué hablar y siempre agradecido, Facundo, por tu acompañamiento. Muchísimas gracias. Amigas, amigos de Panorama Queretano, el presidente de Canaco, Querétaro, Fabián Camacho. Hasta la próxima.